Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Buenos días, mis queridos hermanos. Ya estamos con el tercer tema de esta serie de Daniel, capítulo 3, que hemos titulado un camino cristiano. Antes de comenzar, me gustaría introducirlos a este tema. Vamos a estudiar hoy el libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a tocar una parte importante del conflicto de los siglos, del conflicto cósmico que se está desarrollando. Vamos a hablar del tema de la adoración. Por eso, mis hermanos, les pido en este momento que donde estén puedan cerrar sus ojos, los que puedan arrodillarse, se arrodillen junto a mí y podamos elevar una plegaria al cielo para que el Señor nos ilumine y su Espíritu Santo unja nuestra mente y mis labios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta mañana llena de vida que tú nos otorgas. Queremos pedirte especialmente que nos des de tu colirio espiritual para que podamos discernir las verdades elementales que están contenidas en tu palabra, que podamos ver las joyas del Evangelio que están en el libro de Daniel y podamos prepararnos junto a estas profecías para el tiempo de tu venida. Acompáñanos, Señor, y dispensa una bendición especial a todos los que están escuchando en este momento y a los que escucharán la grabación. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, como estamos hablando, vamos a estudiar entonces el libro de Daniel, pero esta semana cada vez que vamos a introducirnos al libro, leemos algunos textos para prepararnos. Esta mañana no es la excepción y vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 14. Dice: porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. El otro texto lo encontramos en Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y a las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito de él: el celo de tu casa me consumió. Acabamos de leer dos textos que tienen que ver con la adoración. El libro de Daniel nos muestra mucho sobre el carácter de Jesús, aunque directamente quizás no se hable de Jesús, pero sí va arrojándonos luz sobre el carácter de Jesús y su presencia. En los textos que repasamos en este momento, vimos cómo Dios es celoso y cómo Jesús es celoso, porque Jesús es Dios. En el tema de la adoración, cuando lo vemos en su ministerio, es el único momento donde vemos que Él procede, quizás de una manera violenta o abrumadora. Él no tiene pelos en la lengua, como se dice en Latinoamérica. Él no saca una excusa, sino que Él dice que bota todas las mesas y los echa. Se ve que fulgura. De hecho, el deseado de toda la gente dice que en ese momento ningún hombre podía resistirle, porque la divinidad
fulguró a través de él. La adoración es un tema muy importante que Jesús no vacilaba en entrar en conflicto con los poderes de este reino. Vamos a repasar también otro texto que está en Apocalipsis 14 del 6 al 7, que lo hemos estado revisando esta semana. Vi volar otro ángel en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a toda la tierra, a toda la nación, a todas las tribus, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Pongan atención, dice, dadle gloria. Pues la hora de su juicio ha llegado. Adorar, otra palabra que vamos a estudiar hoy, al que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El tema de dar gloria a Dios y el tema de la adoración a Dios están contenidos en el primer mensaje angélico y están dentro del Evangelio eterno. Es su resultado. De manera espontánea el Evangelio debe producir la adoración a Dios, la gloria a Dios. El tema de la adoración es un tema central, mis hermanos. Es tan importante que es el tema del conflicto de los siglos. Debemos recordar que en el cielo, Satanás intentó robar la adoración de los ángeles y de los mundos no caídos. Esa adoración que se le brindaba a Dios, e intentó ponerla sobre él mismo, ya que él se hallaba digno de recibir adoración. La adoración es un tema de fidelidad doble a nuestro Dios. ¿Quién nos creó? Debemos recordar que aún Satanás intentó hacer que el mismo Señor Jesús cometiera falsa adoración. Vamos a recordar la escena del desierto, ¿cierto? Hubieron 3 tentaciones distintas para el Señor Jesús y muy fuertes, que también estamos viendo que las tuvo que pasar Daniel, porque Satanás intentó tentar al Señor Jesús en el asunto de la comida, del sustento, del ego y el desarrollo, y al final sobre la presunción. De esta manera vamos a entrar en el libro de Daniel capítulo 3. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 3. Versículo 1 dice lo siguiente, vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando y sacando las lecciones de este hermoso capítulo. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho, y la hizo levantar en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor hizo que se reunieran. Vamos a poner atención, ¿quiénes? A los príncipes, los sátrapas, prefectos, gobernadores, jueces, tesoreros, consejeros, magistrados. En otras versiones inclusive aparece abogados y capitanes, y todos los altos funcionarios de las provincias, para que vinieran a la consagración de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Con lo cual fueron reunidos los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los jueces, los tesoreros, los consejeros, magistrados y todos los funcionarios de las provincias a la consagración de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho levantar, y se presentaron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. Vamos a comentar un poco. Nabucodonosor, luego de la historia de Daniel 2, un tiempo después, la Biblia no nos rara cuánto, pero dice que manda a construir una estatua de oro. En esa estatua de oro intenta contrariar la visión que había recibido en Daniel capítulo 2. Recuerden que la estatua tenía cabeza de oro, pecho de plata, muslos de bronce, piernas de hierro y pies en hierro y en parte de barro cocido. Pero a manera de rebelión a esta visión, a esto que Daniel le estaba hablando en el capítulo 2, que debía servir para que él discerniera las intenciones de su corazón, rechazando esa amonestación, al tiempo Nabucodonosor piensa de que su reino debe ser eterno
y por lo tanto no construye una estatua dividida con diferentes metales, sino que la manda a hacer completamente en oro. Usó esta ocasión con el propósito de capturar la adoración del pueblo y así tener una fidelidad sólida para establecer su reinado hasta el fin. No quería que su reino se debilitara y pensó en sujetar el corazón y las conciencias de su pueblo. Este capítulo comienza con un tema de libertad religiosa. Nabucodonosor mandó a llamar a todo su gabinete, a todos los que tenían algo que ver con su gobierno. Podríamos traerlo al presente. ¿Cómo son los gabinetes de los hombres? Reuniendo algunas traducciones, podemos sacar gobernadores, príncipes, capitanes, jueces, consejeros, tesoreros, magistrados, abogados y todos los altos cargos de las provincias. De esta manera, quería someter a todo su imperio. Imagínense, ya Nabucodonosor tenía la idea de un imperio mundial y su grandeza. Vamos a leer Daniel, capítulo 3, del 4 en adelante, dice: Entonces el heraldo pregonó a gran voz: pueblos, naciones y lenguas, se ordena que al oír el son de la corneta, el silbato, del tamboril, del arpa y el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que ha hecho levantar el rey Nabucodonosor. El que no se postre en adoración, en la misma hora será arrojado dentro de un horno de fuego ardiente o abrasador, dice mi versión. Por lo cual, al momento en que los diversos pueblos oyeron el son de la corneta, del silbato, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, los pueblos de toda nación y lengua se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. Nabucodonosor sorprendiéndonos nuevamente, porque a mí me viene sorprendiendo ya desde el capítulo 1, donde él era un hombre muy educado, que quiso educar a estos jóvenes, les puso su nutrición y les toma el examen final. Vemos a este rey preocupado por la administración de su gobierno en Daniel capítulo 2, pensando en el futuro. Y ahora vemos otra faceta de Nabucodonosor, donde nuevamente aparecen sus dotes de estratega y político, hasta donde este siervo entiende, mis hermanos, que él era un genio en temas de educación y cultura, ya que él instaba a los judíos a borrar su pasado religioso cambiándoles el nombre. Debemos recordar que él tenía un sistema educacional, un sistema político, un sistema militar y un sistema hasta económico, porque trajo hasta los tesoreros. Ahora nos demuestra también que sabe controlar el ambiente y cautivar los sentidos del pueblo, ya que para poder sujetar al pueblo, captura su corazón y sus conciencias por medio de la música. No solo lo usó con instrumentos comunes de la corte, por ejemplo, era muy común que se tocaran las trompetas en ese tiempo para que el heraldo hablara, pero aquí empieza a hablar, sino que la Biblia declara ampliamente que habían cornetas, silbatos, tamboriles, arpas, salterios, zampoñas, y después, por si fuera poco, y nos queda duda, dice, y todo instrumento de música. En el presente, cuando tenemos todo instrumento de música, eso se llaman filarmónicas, eso se llaman orquestas. Por lo tanto, para que ustedes vayan construyendo mentalmente la escena, era una estatua gigante de oro, con todo un séquito de gobernadores postrándose y con una música tremenda sonando a los alrededores con todos los instrumentos. Usó toda una filarmónica para poder sujetar al pueblo en esta adoración, a la estatua que era símbolo de su poder. ¿Cómo usted se imagina la escena? ¿Se imagina la música de un circo? ¿Se imagina acaso una música cualquiera? Si él manda llamar,
Si él manda a llamar a todos los músicos con diferentes instrumentos, por lo tanto, él debe haber tocado muchas melodías perfectamente calzadas para el momento. Eso debiéramos nosotros entenderlo claramente. Vamos a seguir leyendo y después vamos a comentar y vamos a expandir ese pedazo. Daniel capítulo 3, versículos 8 al 12. Con tal motivo, se acercaron en aquel momento algunos varones caldeos y acusaron maliciosamente a los judíos. Tomando la palabra, dijeron al rey Nabucodonosor: hoy rey vive para siempre. Tú, oh rey, has decretado que todo hombre que oiga el son de la corneta, del silbato, el tamboril, el arpa y el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Cuando la Biblia va repitiendo algo que es importante, la Biblia ya ha repetido con estas 3 veces el tema de los instrumentos. Hay luz en entender esto, mis hermanos. Sigamos leyendo, dice: y al que no se postre en adoración, sea arrojado dentro del horno de fuego abrasador. Pero hay ciertos varones judíos a quienes encomendaste la administración de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te guardan ninguna consideración, ni adoran a tus dioses, ni han adorado la estatua de oro que hiciste construir. Hay algo interesante en el lenguaje que se va usando. Ustedes lo pueden revisar en diferentes versiones de la Biblia. Dice, en este versículo, el primero, en el 8, se acusa a los judíos en general como un pueblo. ¿Ya? Podemos entender a través del versículo 8 que había muchos, ¿ya? Que no solamente estaban los amigos de Daniel, pero luego más abajo, en el versículo 12, se especifica cuál de los judíos son los que no se habían arrodillado. Debemos entender que, por lo tanto, solamente estos 3, de todos los que eran conocidos en ese momento como judíos, fueron los que se quedaron en pie. Todos los judíos restantes estaban arrodillados. Mis hermanos, tan importante es entender que solamente estuvieron en pie los que participaron de Daniel capítulo 1. La fidelidad es algo que se va desarrollando. Entonces, ¿dónde estaban los otros judíos en la historia? Eso yo me pregunté. Solo se mencionan estos 3. Daniel probablemente estaba eximido, o puede que haya estado al lado del rey. Recuerden que el capítulo anterior dice que servía directamente al rey, estaba dentro de su sector de confianza. O probablemente, ya que todos estaban reunidos en ese lugar, era el único que fue eximido para administrar el reino del Señor. De esta manera, solamente Ananías, Misael y Azarías se mantuvieron en pie. Solamente estos 3 judíos fueron valientes. ¿Por qué solamente 3? La respuesta, mis hermanos, se encuentra en Daniel capítulo 1 y capítulo 2. Existen paralelismos entre el capítulo 3, el capítulo 1 y 2. En el capítulo 1 se habla de la comida consagrada a los ídolos y a ser fiel pese a las circunstancias. Ellos fueron fieles en lo poco. No cometieron idolatría ni aún en su comida, porque recuerden que la comida estaba consagrada a los dioses de Nabucodonosor. Y en el capítulo 2 aparece la famosa estatua, pero con diferentes metales, y aparecen ellos nuevamente reunidos como iglesia, pidiendo al Señor por sus vidas, para que el Señor les revele lo que había soñado el rey. Solamente los que participaron de esa experiencia previa pudieron participar en estar en pie juntos en el día de la crisis. ¿Cómo estamos nosotros con nuestras iglesias? Aquí se ve un grupo, no se ven esparcidos, sino que se ven unidos
en el propósito de ser valientes. Ahora en Daniel capítulo 3 aparece la prueba de fidelidad para no adorar una imagen. Solo los que fueron fieles en el sustento, en algo muy trivial, mis hermanas, yo creo que esto nos atañe a todos. Todos tenemos que ganarnos el sustento diario. Solo los que fueron fieles en esta mayordomía básica tuvieron la valentía para enfrentar la pena capital. ¿Cuál era? La muerte. Y no cualquier muerte, era muerte por las llamas, que es una de las muertes más dolorosas. Los que fueron fieles en el pasado pudieron ser fieles en el futuro. Vamos a seguir leyendo. Daniel, capítulo 3, versículo 13. Entonces Nabucodonosor, con cólera, con furor, mandó a traer a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales fueron llevados de inmediato ante el rey. Aquí empieza a salir el carácter que venimos conociendo de Nabucodonosor. Y dice que estaba enojado, con furor, con rabia, con cólera. Dice, versículo 14, Nabucodonosor tomó la palabra y les dijo, pongan atención a esto. Quizás algunas veces nos ha pasado alguna situación similar. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que vosotros no rendéis culto a mis dioses? ¿Ni habéis adorado la estatua de oro que yo les hice? El rey podía haberlos tirado al horno inmediatamente. Había cierta cantidad de afecto sobre ellos. Él sabía que eran buenos elementos. Por eso Nabucodonosor no entra inmediatamente en controversia y conflicto, aunque tenía rabia, sino que inteligentemente ataca un área sensible. Nabucodonosor en el capítulo 2 se había arrodillado y postrado ante el Dios de Daniel y de estos judíos. Ahora lo que pedía él era retribución, tolerancia. Y así como él había descendido de su trono para adorar a este Dios ajeno, ellos también, por simpatía, como amigos, lo respetaran a él, no abusaran de su confianza y también tuvieran ese detalle para con él. Nabucodonosor inteligentemente pide esta retribución por sus dones, por todo lo que él había hecho por ellos. Él les recordó cómo se había arrodillado. Qué astuto es el enemigo. A fin de buscar la adoración del pueblo escogido de Dios, ya no era un asunto de fe, sino que ahora era un asunto de tolerancia religiosa. ¿Les ha sonado eso? ¿Les ha pasado eso en el trabajo? ¿Les ha pasado eso en su iglesia? ¿Les ha pasado eso con otros hermanos de otras denominaciones? ¿O lo ven en las noticias? Hace poco, esto es verdad presente. El Papa estuvo ahí en los países árabes y sellaron un pacto de tolerancia a través de un beso en la mejilla. Y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. ¿Cómo estamos discerniendo los tiempos? El mundo se une en una bandera con el lema de tolerancia religiosa. Y Nabucodonosor lo vemos acá alegando justamente que ellos debían ser tolerantes. Así como él había dado un poquito, bueno, ellos no necesariamente tienen que rebajar toda su religión y ortodoxia, simplemente un poquito, para que haya respeto hacia sus culturas, hacia su religión. Versículo 15. Ahora pues, si al oír el son de la corneta y del silbato, del tamboril, del arpa, del salterio, de las zampoñas y de todo instrumento de música, la Biblia nos vuelve a recalcar que es importante, estáis dispuestos a postraros en adoración ante la estatua que he hecho, os irá bien. No se preocupen, amigos míos. Pido un poquito de abnegación y de tolerancia. Dejen un poquito a su Dios, ahora que todos nos están mirando, para que no me dejen mal. Ahí está diciendo Nabucodonosor, ustedes rindan un poquito de pleitesía, para que yo pueda quedar bien y ustedes no sufran la pena capital. Dice, pero si no lo adoráis, aquí empieza el carácter de la bestia, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego, abrasador, ¿y qué Dios os podrá librar de mis manos? El astuto Satanás estaba hablando por la boca de Nabucodonosor.
Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no tenemos por qué responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, existe. Él tiene poder, oh rey, para librarnos del horno de fuego abrasador y librarnos de tus manos. Y aunque no lo haga, oh rey, entiende que tampoco daremos culto a tus dioses, ni nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. Oh, mis hermanos, miren cómo es el conflicto de los siglos que está pasando con estos jóvenes. La valentía de los jóvenes judíos fue tremenda, ya que quizás tomados por el mundo de manera intransigente, le dijeron que este asunto no estaba sujeto a discusión. Ellos no entraron en controversia, ellos no empezaron a decir, bueno, Nabucodonosor, relájate un poco, compréndelo. Ellos discernieron lo que estaba delante de ellos. Era un conflicto entre pecar y no pecar, entre romper la ley y no romper la ley. Y quizás, sonando intransigente, le dijeron, este tema no está sujeto a discusión. Nuestra fe no está sujeta a discusión. Nuestra obediencia a nuestro Dios no está sujeta a discusión. No necesitemos que te contestemos esto. Tú ya nos conoces, Nabucodonosor. Sabes cómo somos. El Dios que nosotros adoramos puede salvarnos, pero si no nos salva, preferimos morir antes que pecar. ¿Acaso, mis hermanos, este es el lema de la iglesia al cual usted pertenece? Este es el lema del pueblo santo que ha de esperar a nuestro Señor Jesús en la segunda venida. Este debiera ser el lema, debiera ser grabado con letras de fuego en nuestra mente. Primero morir antes que pecar. Daniel capítulo 3, versículos 19 en adelante. Sigamos leyendo. Nabucodonosor, entonces, miren, aquí aparece Nabucodonosor como realmente es o fue en su momento, una bestia. Nabucodonosor entonces, lleno de furia contra Sadrach, Mesach y Abednego, y con el rostro desencajado, dice mi versión. Era una bestia, mis hermanos. Ahí aparece el carácter de este hombre. Ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Es decir, que eso estuviera hasta más no poder de caliente. Recordemos el símbolo del 7 usado en la Biblia. Debe estar completamente caliente y más que cualquier cosa. En ese momento, leamos el versículo 21, y por cuanto la orden del rey apremiaba, los apuró, él ya quería deshacerse de estos hombres. El horno estaba demasiado caliente y las llamas abrazaron a los hombres que habían arrojado a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras los 3 varones Sadrach y Abednego caían atados dentro del horno de fuego en llamas. Entonces el rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó de repente y preguntó a los de su consejo: ¿no fueron 3 los varones que cayeron atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Miren, mis hermanos, en este lugar se ve la realidad de la historia y lo fuerte del castigo. Las personas que estaban ahí tratando de tirar a los jóvenes, dice que solamente se acercaron al horno, ellos fueron quemados, ellos murieron. Por lo tanto, no había posibilidad alguna de que los jóvenes, al estar dentro del horno, pudieran vivir sin una intervención divina. El mismo Nabucodonosor dice, 25, pero él respondiendo, mirad, estoy viendo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses, dice mi versión. Vamos a ver otras versiones aquí. Dice, aquí en Daniel 3 tenemos una revelación de la roca de Daniel 2. La versión King James, me pueden corroborar mis hermanos, estuve revisando, dice, uno semejante al Hijo de Dios.
La Reina Valera, versión 2004, también dice, semejante al Hijo de Dios. La NBI dice, semejante a un Dios. Es importante ver que Nabucodonosor vio algo interesante, lo reconoció. Él había pasado tiempo con Daniel, tiempo con estos administradores, él había, en cierta manera, conocido la cultura judía. Parece que estos jóvenes no perdían el tiempo, y a través de su relación, de su influencia, él había conocido algo de la religión de los judíos, algo entendía de las cosas divinas a través de sus experiencias anteriores. Y cuando él mira, da testimonio de aquel que era el Hijo de Dios, un ser sobrenatural que estaba ahí con apariencia de ángel y estaba junto a ellos y se paseaba en el horno, brincaba ahí y contempló esa escena, asemejados a de la estatua de Daniel 2, donde aparece la roca. Ahora en Daniel 3 tenemos la revelación de Jesucristo. Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 26 en adelante. Y Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego de llamas y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos de Dios, salid y venid. Y ellos salieron en medio del fuego. Y los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros del rey reunidos allí, vieron cómo el fuego no había tenido poder alguno contra aquellos varones. Ni siquiera sus cabellos estaban chamuscados. Yo no sé, mis hermanos, cómo ese poder divino es capaz de mantener hasta un pelo de la cabeza de ellos para que no sufriera daño alguno por el fuego. Y dan testimonio también que sus vestiduras estaban intactas y no tenían ni el olor a quemado. ¿Qué sale de la fragancia de tu vida? ¿Olor a quemado o el perfume de la obediencia? El perfume de la justicia de Cristo. Vamos a repasar entonces el versículo 27. Ya calmado, Nabucodonosor, vemos en este texto, dice que él tuvo una visión maravillosa. Yo no sé cómo debe haber sido lo hermoso que él vio, que él logró entender que estaba contemplando un milagro en ese preciso momento. La bestia fue calmada, la tormenta que ocurría en ese momento se calmó. Nabucodonosor había sido reducido. Versículo 28. Entonces este reducido Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, no cumpliendo el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Decretó pues que todo pueblo, nación o lengua que profiriera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado. Aquí vemos el carácter de Nabucodonosor, descuartizado, cortado en pedacitos, y su casa convertida en muladar, en un establo, ahí donde estuvieran las mulas, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Quiero quedarme con estos versículos porque hay cosas que debemos repasar. Dice, el violento, pero sincero Nabucodonosor. Él era violento, vimos su carácter, pero también era sincero cuando se encontraba con estas apariciones sobrenaturales en la vida de estos judíos. Vemos que él se arrodilló, vemos que él reconoció, y ahora vemos que él proclama un edicto. Él era sincero en la luz y el conocimiento que él tenía, pero lamentablemente es a través de ese edicto vuelve a usar la fuerza. No lo deja en libertad de conciencia, sino que ahora prohíbe su pena de muerte, que nadie hable en contra del Dios de estos judíos. No era el propósito de Dios tampoco que hiciera ese edicto. La religión no se impone por violencia. En el Antiguo Testamento da claras señales que el resto de los pueblos debían mirar al Dios
de Israel y decir, ¿qué Dios como este? Debían ver en la vida de ellos las bendiciones y los pueblos serían convertidos y serían maravillados y querrían participar del pacto eterno. Aquí Nabucodonosor, reemplazando eso, lo quiere imponer por la fuerza. Vamos a empezar a resumir y sacar las lecciones, mis hermanos, de Daniel capítulo 3, porque ahora vamos a profundizar el tema de la música. La Biblia, primeramente, podríamos concluir que no todas las veces sus siervos son salvados del martirio. Ellos estaban dispuestos a morir. Y la Biblia da testimonio que algunos siervos obedientes tuvieron que testificar con su sangre. Debemos recordar el caso de Juan el Bautista, que tuvo que padecer la muerte. Y de esta manera había de glorificar a Dios. Pedro también se le dijo el tipo de muerte que había de glorificar a Dios. El centro de lo que se está mostrando es cómo tu vida, mi hermano, va a glorificar a Dios. Si es de vida, para que tú demuestres la obediencia y las promesas del cielo y sus bendiciones, o a través quizás de tu muerte, has de glorificar el nombre de Dios. Debemos prepararnos para la crisis final, que lo importante es que temas a Dios y glorifiques a Dios por medio de tu vida. Nabucodonosor, en la historia que acabamos de leer, nos trata de ilustrar perfectamente, porque la Biblia repite y repite el tema de la música. Nos está hablando del poder que tiene la música, mis hermanos. Yo no sé cuántas veces leímos, pero fue como más de 4, si no me equivoco, que la Biblia hablaba perfectamente de que se usaron un montón de instrumentos para doblegar la voluntad del pueblo. La música perfectamente usada puede llevarnos al cielo para adorar junto a los ángeles, al trono de Dios, pero también esa misma música puede ser usada de manera incorrecta o inclusive planificada, porque aquí es lo que está mencionando el capítulo, que fue planificado, no fue al azar, para ser usada para doblegar las fuerzas de la voluntad y hacer que las rodillas cayeran en tierra, para adorar a esta imagen, a esta estatua, para llevar a esa falsa adoración. La Biblia nos dice claramente, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Ustedes debieran estudiar un poquito cómo todo el cine invierte en sumas de dinero tremendas en obras musicales para que por medio de la música se puedan crear ambientación y puedan crear emociones en el espectador. Es cosa de ver simplemente el cine de terror, la música que usa, el drama, la música que usa, o cuando quieren narrar la historia de un héroe y la música que usan. La música tiene un poder fundamental, mientras que muchos de nosotros, muchos adventistas del séptimo día, muchos cristianos, todavía están entrampados en una discusión tan sencilla que el mundo ya lo resolvió. ¿Y la música es moral o amoral? Si puede inducirte a la adoración, a la obediencia, o puede inducirte a la transgresión. Esto ya el mundo ya lo solucionó, porque sabe que la música tiene el poder de plasmar emociones en las personas, y las emociones pueden hacerte ser valiente o pueden doblar tus rodillas. Solo aquellos, y aquí viene la lección, solo aquellos que tienen sujetos sus sentidos, solo aquellos que sujetaron su boca, su apetito, lograron disciplinar su mente por medio de la obediencia y la fe a los mandatos divinos, serán protegidos de los engaños del enemigo. La sabiduría humana no puede guardarte de los errores. No importa si eres anciano, no importa si trabajas en el ministerio, no importa si eres teólogo. El conocimiento no puede guardarte. Solo la fe y la obediencia. De esta manera, solo los 3 jóvenes prevalecieron en pie frente a la estatua, y el resto de los judíos que pueden haber estado presentes se arrodillaron. Solo ellos 3. Nabucodonosor tomó el símbolo, que era la representación del reino de Dios. Recuerden, el símbolo de la gran estatua era para representar que iba a venir el reino final de Dios, la roca que se iba a convertir en un monte.
que llegaría a lo perfecto por una sucesión de reinos, una estatua con diferentes metales, pero Nabucodonosor corrompió el símbolo y lo que era una advertencia para su propio corazón, lo transformó en el símbolo del orgullo de su propia corona. Leemos entonces en Profetas y Reyes, página 370, la representación simbólica por medio del cual Dios había revelado al rey y al pueblo su propósito para con la nación de la tierra, naciones de la tierra, iba a emplearse para glorificar al poder humano. La interpretación de Daniel iba a ser rechazada y olvidada. La verdad iba a ser interpretada con falsedad y mal aplicada. El símbolo destinado por el cielo para revelar a los intelectos humanos los acontecimientos futuros e importantes iba a emplearse para impedir la difusión del conocimiento que Dios deseaba haber recibido por el mundo. En esta forma, mediante maquinaciones de hombres ambiciosos, Satanás estaba procurando estorbar el propósito divino en favor de la familia humana. El enemigo de la humanidad sabía que la verdad sin mezcla de error es un gran poder para salvar, pero que cuando se usa para exaltar al yo y favorecer los proyectos de los hombres, llega a ser un poder para el mal. La verdad, mis hermanos, les repito, dice, cuando la verdad se usa para exaltar el yo, cuando la verdad se usa para favorecer el proyecto de los hombres, llega a ser un poder del mal. Puede ser verdad, pero cuando se usa para darle gloria al hombre, no para darle la gloria a Dios, es un poder satánico. Con recursos de sus grandes tesoros, Nabucodonosor hizo hacer una gran imagen de oro similar a rasgos a lo que había visto en visión, menos en un detalle relativo al material que lo componía. Aunque acostumbrados a magníficas representaciones de sus divinidades paganas, los caldeos no habían producido antes cosa alguna tan imponente ni majestuosa como esta estatua resplandeciente de 70 codos de altura y 6 codos de anchura. No es sorprendente que en una tierra donde la adoración de los ídolos era universal, la hermosa e inestable imagen levantada en la llanura de Dura para representar la gloria, la magnificencia y el poder de Babilonia fuese consagrada como objeto de culto. Así se dispuso y se decretó que en el día de la dedicación todos manifestasen su suprema lealtad al poder babilónico postrándose ante la imagen. Esta imagen de Daniel 3 es un pálido reflejo, mis hermanos, de lo que va a ser la imagen de la bestia. Esta historia nos está ilustrando un poder terrenal como el de Nabucodonosor. Usó toda su fuerza, todo su imperio, para doblegar a todos los conquistados por ellos, los que tenían su influencia, y así juzgar en materia de conciencia. Mis hermanos, en este momento estamos viendo algunos hechos similares. Vemos, por ejemplo, un globalismo potente, como una bestia, por nombrar alguno, el G20, la OTAN o la ONU, movimientos ecuménicos y tantas entidades que no permiten que en materia como educación, como alimentación, como una economía o la religión, se practiquen según las convicciones de las conciencias de cada pueblo. Y esto va creciendo cada año. Cada año el totalitarismo va creciendo. Y disculpen mis hermanos, pero tengo que decirlo, muchos de los cristianos se unen a estas peleas entre derecha o izquierda. Caen en este ciclo sin fin entre rey del norte y rey del sur. Caen entre conservadores y republicanos, si no me equivoco, allá en Estados Unidos. Caen en ese juego. Pero la Biblia presenta otra temática. La Biblia no nos habla de derecha o izquierda. La Biblia nos habla de a quién vamos a servir. Si al Dios de los cielos que está allá arriba o a los hombres que se encuentran acá abajo. Si vamos a tener libertad de conciencia arriba en nuestras mentes o someter nuestras vidas y las convicciones de los hombres a la moral que está por los suelos, acá abajo. La lucha, mi hermano, no es de derecha a izquierda. Su vida tiene que luchar y va a obedecer arriba o va a obedecer abajo. Con ese principio, usted tiene que moverse.
Un padre ya no puede escoger, por ejemplo, la educación especial para su hijo. En muchos lados obligan a mandarlos a la escuela que dicte el Estado. En Alemania, por ejemplo, aquí en mi país donde estoy yo, esto se está fortificando para que todos los niños tengan que ir a escuelas públicas. Por ejemplo, en algunos países los agricultores no pueden plantar sus semillas porque les exigen que sean semillas certificadas. El Estado pone un edicto de qué podemos comer y qué no podemos comer. En algunos otros países, por ejemplo, en Argentina, los bancos nacionales no pueden operar y buscar soluciones a las crisis. Tienen que ir, bueno, con los problemas económicos recurren al FMI y ahí el FMI impone ciertos planes morales para sus naciones. No es equivocación que luego de pedir la ayuda del FMI en Argentina este año que pasó, inmediatamente se levantaron movimientos feministas o movimientos pro aborto. Es porque la ONU tiene su moral y tiene sus planes para el mundo. No tenemos que perdernos, mis hermanos. En este momento se está preparando la imagen. Falta poco por la formación de esta imagen y el mundo empieza a avanzar en este camino y vemos las señales por doquier. No debemos perdernos de orientación. No debemos cometer falsa oración o ponernos en un lugar en nuestro camino donde podamos hacerlo. Si no, miren, mis hermanos, hay hermanos que están sufriendo tanto, por ejemplo, en China, donde ya este poder totalitario ya está trabajando, ya es una realidad, es un pálido reflejo de lo que se puede hacer con el mundo y se hará, porque la Biblia es clara, decir que no podemos comprar ni vender los que no tengan la marca de la bestia, ¿cierto? Ni en su frente o en su mano. Vayamos concluyendo el tema. Solo los que fueron fieles en lo poco pudieron ser fieles y resistir el decreto de muerte que los obliga a adorar falsamente. Solo los que pasaron por la experiencia de Daniel capítulo 1 estuvieron fuertes para poder mantenerse en pie en Daniel capítulo 3. Solo los que estaban dispuestos a morir fueron los que salvaron sus vidas y su fe intacta. Solo los que tuvieron el dominio propio no fueron engañados por la orquesta que puso Nabucodonosor, que estaba formada para poder limitar la voluntad. Solo los que avanzaron por la fe tuvieron una revelación personal de Jesucristo y saltaron de alegría junto al Cordero ahí entre las llamas de fuego. Como ellos fueron fieles, tuvieron esa relación personal con el cielo. Solo los que mantuvieron su obediencia hasta el final pudieron darle la gloria a Dios frente a todas las naciones, tribus y lenguas que habían sido reunidos para adorar esa imagen. Mis hermanos, me invito a mí mismo, debemos recorrer este camino del pueblo de la última generación en esta tierra, que podrá dar el Evangelio por testimonio, por evidencia, porque lo vivimos a todas las naciones. No se trata solo de una obediencia legal, no se trata de ortodoxia, mi hermano, sino de estar bajo la presencia del Altísimo y de tener una nueva revelación de Dios en tu vida, tal como la tuvo Nabucodonosor al contemplar el milagro maravilloso de la salvación en esos hombres que él había condenado a la muerte. En este camino no está permitida la adoración a ningún otro Dios que no sea el Dios de los cielos, el Dios creador. Dichosos mis hermanos los que adoran solamente al Cordero por la fe. Es mi deseo, mis hermanos, que podamos seguir estudiando este capítulo y sacando lecciones de valor, de fuerza y preparación para las crisis que hay en el mundo y para la gran crisis venidera. Oremos. Padre eterno, Padre amado, entramos en tu presencia debido a nuestro Señor Jesucristo. Entramos en ese lugar santísimo por la fe, para decir y pedir y solicitar que podamos vivir esa experiencia de valor y esa experiencia de fe de estos tres jóvenes que acabamos de estudiar. Que puedan ser el símbolo en nuestras vidas, a fin de darte la gloria
de darte la honra y poder participar del mensaje del primer ángel, a fin de estar preparados para el segundo, tercer ángel que vienen sonando hace mucho tiempo. Venimos predicando que caída está Babilonia, que esto puede ser una realidad en nuestra vida para que podamos permanecer y estar junto a esa roca que conformará el gran monte de Dios. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayuda a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Ayuda a nuestros hermanos que están sufriendo en este momento. Pedimos también por los hermanos que están en Venezuela. Y también personalmente te pido por Nicolás, un hermano acá en Chile que heroicamente salvó a un amigo del fuego en estos tremendos incendios que están sucediendo, pero él quedó en estado de coma. Pedimos en este momento para que todos puedan unirse a esta oración y tú, Señor, puedas, ojalá, responder esta oración. Quédate con nosotros, Señor, en esta mañana. Bendícenos y danos la paz del cielo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos míos, les recuerdo, el éxito verdadero en la vida es cumplir el propósito por el cual Dios te creó. Bendiciones, mis hermanos. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.